Soy Karina Hernández Espinosa, meteoróloga del Instituto Meteorológico Nacional, con el pronóstico estacional para el primer trimestre del año 2026. En lo que va del año 2025, de enero a noviembre, pues se han presentado en acumulado condiciones excedentes de lluvia en varias regiones climáticas del país, así como algunas han estado normales y bueno, el déficit que ha venido presentando el Caribe Sur. Ven cómo en términos de temperatura lo más sobresaliente a lo largo del año ha sido ese cambio que presentó la vertiente Caribe, donde vean cómo a inicios de año se tenían temperaturas más cálidas de lo normal y luego se da ese cambio a temperaturas máximas más frescas de lo normal. Algo similar ocurrió en el Pacífico Central y Pacífico Norte, pero la versión opuesta. A inicio de año, temperaturas más frescas de lo normal y luego esas máximas pasan a ser más cálidas de lo normal. Este es un producto nuevo que muestra qué tan acelerado estuvo el viento, es decir, si estuvo más acelerado de lo normal o menos acelerado de lo normal. Vean cómo esas barras naranjas nos muestran ese viento menos acelerado de lo normal y cómo las barras verdes se asocian a viento más acelerado de lo normal. Y en el año lo que es muy claro es que hay más barritas naranjas. Y vean cómo incluso para estas tres regiones se presentaron solamente esas barritas naranjas. Es decir, ha habido una condición bastante generalizada de viento menos acelerado de lo normal en el año 2025. Ya enfocándonos específicamente en noviembre, vean cómo se presentaron condiciones deficitarias en la vertiente del Pacífico, en el Valle Central y cómo el resto del país tuvo entre condiciones normales y excedentes de lluvia. Ahora, en términos de temperatura, vean cómo hay una condición bastante clara de temperaturas máximas más cálidas de lo normal en su mayoría en la vertiente del Pacífico, mientras que en el Caribe se presentaron más bien temperaturas máximas más frescas de lo normal y como Valle Central muestra un escenario mixto. Ahora, en cuanto al viento, ven que aquí vemos más barritas verdes de las que vimos en el gráfico anterior. Y esto es justamente porque en noviembre el viento estuvo un poco más acelerado de lo normal en varios sitios del país, casi que de forma dominante. Ahora entramos particularmente al comportamiento de la precipitación durante el mes de noviembre. Aquí vemos los acumulados quincenales, donde en la primera quincena vemos que esos máximos de lluvia se acumulan tanto en el sur del Pacífico Sur como en el Caribe Norte. Este comportamiento vemos cómo en el Caribe Norte se replica incluso para zona norte. Durante la primera quincena fuimos afectados por dos ondas tropicales y un empuje frío, mientras que en la segunda quincena solamente dos empujes fríos. Ahora, si comparamos los totales de lluvia en el mes de noviembre con el conteo de días con lluvia mayor o igual a 1 milímetro, que llamamos días con lluvia, vean cómo esos máximos de entre 700 y 800 milímetros tienen alguna consistencia en ciertos sitios con una mayor cantidad de días con lluvia, que en este caso es de entre 24 y 28, por aquí entre 20 y 24, pero vean cómo para GLU o zona norte occidental anda entre 28 y 30 días con lluvia. Pero si pasamos a analizar solamente los días con lluvia mayor a 25 milímetros o en el caso de las gotitas mayor a 100 milímetros acumulados en un día, vean cómo esos máximos están asociados a entre 8 y 10 días con lluvia mayor a 25 milímetros en los tres casos de los máximos. Ahora vean también cómo esas gotitas rojas están muy concentradas en el Caribe Norte, asociado a esas condiciones excedentes de lluvia que se presentaron en noviembre. Y pues aquí les dejo los acumulados por provincia en cuanto a la cantidad de las gotitas, es decir, esos días con más de 100 milímetros. Ahora, en términos de récords, para el mes de noviembre del 2025, vean cómo se presentaron dos sitios con los noviembres más secos de la historia de cada una de esas estaciones
y un sitio en Horquetas de Sarapiquí con el noviembre más lluvioso de la historia. También tenemos dos sitios con las temperaturas de noviembre más bajas de la historia de los noviembres en cada estación. La sequía meteorológica se sigue sosteniendo en los sectores costeros de el Caribe Sur, incluso alcanzando Limón, y es importante recalcar que algunos sitios del Caribe Norte se mantienen en monitoreo porque siguen sosteniendo lluvias deficitarias. En cuanto a la temperatura superficial del mar, tanto en el mar Caribe como en el MDR del Atlántico, vemos cómo esas temperaturas han estado bastante sostenidas, siempre más cálidas de lo normal. Ahora, el contenido de calor en el océano nos muestra que ha estado en el último mes bastante cercano a la climatología, que es esta curvita azul. Ahora, en cuanto al monitoreo de Lenos, vemos cómo las 4 regiones de monitoreo que se ubican en el Pacífico ecuatorial, aunque tienen valores negativos, tienen una tendencia a que ese enfriamiento vaya hacia condiciones normales. En las profundidades del océano seguimos viendo esa lengua fría, pero también se intensifica la lengua cálida. Claro que a nivel de promedio en la zona de interés todavía da un valor negativo o frío. La atmósfera sigue respondiendo parcialmente, por momentos, a ese enfriamiento, pero no es sostenido todavía. En términos de pronóstico, pues vemos cómo para el trimestre de interés, enero, febrero, marzo, hay consistencia en las diferentes fuentes respecto a que el escenario o la fase más probable es justamente la fase neutra del fenómeno Enos. Ya vimos en la lámina anterior que la NOAA mantiene su sistema de alerta temprana de Lenos con advertencia hacia la niña. Pero a nivel nacional, como monitoreamos otros indicadores, pues nuestro sistema de alerta temprana se mantiene aún en vigilancia. ¿Qué quiere decir vigilancia? Bueno, quiere decir que todavía hay muchísima incertidumbre asociada al establecimiento de esa potencial niña. Quiere decir que hay ciertas posibilidades, pero son muy bajas aún. Ahora, por eso es que se prevé que terminemos el año 2025 e incluso iniciemos 2026 con esa fase neutra que hemos tenido a lo largo del 2025. Y en términos de temperatura superficial del mar para el mar Caribe, se espera que se mantenga levemente más cálido de lo normal, como ha estado justamente en los últimos meses. En cuanto a la temporada de huracanes de la cuenca del Atlántico, pues ya finalizó y no hay mucho más que decir al respecto. Terminó siendo climatológico. La distribución de estos 14 sistemas es lo que cambia un poco con respecto a la climatología, ya que 8 fueron tormentas tropicales, 1 un huracán menor y 5 huracanes mayores. Como saben, a nivel nacional también llevamos un registro de las ondas tropicales asociadas a la temporada de huracanes. Se contabilizaron 44 ondas tropicales, que son justamente estas barras moradas que ven aquí en el gráfico, y de esas 44, solamente 34 afectaron el territorio nacional, que es esta barra lila que ven aquí, y el promedio es justamente el cuadrillo blanco. En cuanto a la temporada de empujes fríos, que es la que cobra relevancia en estas fechas del año, pues se espera que sea relativamente normal, con 16 empujes entre noviembre y febrero, mientras que acumulará un total de alrededor de 22 empujes entre octubre y abril. Aquí les dejo el monitoreo. El único que se registró, el único empuje en octubre, pues afectó el territorio nacional, y de los 3 registrados en noviembre, 2 afectaron el territorio nacional. En el monitoreo de cómo va diciembre, ven que aquí son apenas los primeros 7 días de diciembre, pues vemos aportes de lluvia importantes para la vertiente del Pacífico y cómo se está quedando corta la vertiente del Caribe. Ahora, en términos de temperatura, vemos cómo hay una condición de temperaturas máximas más cálidas de lo normal en lo que es la vertiente del Caribe. Para el cierre de diciembre se prevé que vertiente del Caribe y zona norte finalicen con condiciones normales. Si recordarán, este colorcito rosado significa
época seca, que entonces no se pronostican esas regiones porque los valores son muy pequeñitos. En términos de temperatura media, se espera que la vertiente del Caribe y la zona norte presenten temperaturas medias de entre 0.25 y medio grado más cálidas de lo normal, manteniéndose normal el resto del país. Para el trimestre de interés, enero a marzo 2026, se prevé un escenario normal en las regiones climáticas de la vertiente del Caribe y la zona norte. Pero vean cómo estas regiones, a pesar de ser normal la lluvia, se espera que sea levemente deficitaria de hasta el 10%. Vean cómo ese escenario de lluvia se replica para enero, incluso para febrero, pero ya en febrero tendríamos consolidado el inicio de la época seca para la región zona norte occidental o y ese escenario se mantendría para marzo, es decir, un trimestre y esos 3 meses bastante normales en términos de lluvia. Ahora, para el caso de la temperatura media, vean cómo se prevé que zona norte y Caribe, vertiente Caribe, mantengan entre 0.25 y medio grado más cálido de lo normal en el trimestre y también para cada uno de los meses, a diferencia de marzo, donde sería todo el territorio nacional el que presentaría esta condición. Como siempre, les facilitamos estas tablas donde por región climática se muestra la cantidad de lluvia y la cantidad o la temperatura media registrada, tanto a nivel de pronóstico como climatológicamente para cada uno de los sitios, de los 4 meses que hablamos y también del trimestre de interés. Ya a manera de resumen, la sequía meteorológica pues se sigue sosteniendo en los sectores costeros del Caribe Sur, alcanzando incluso Limón, con un monitoreo en algunos sitios del Caribe Norte. El fenómeno ENOS, tal como se presentó en 2025 con una fase neutra, se espera que así finalice el año e incluso inicie el 2026. Temperaturas en el superficiales del mar, en el mar Caribe, incluso algunos sitios del Atlántico, pues se espera que se mantengan levemente más cálidos de lo normal. La temporada de huracanes, como vimos, ya finalizó con valores relativamente normales. Tenemos también una temporada de empujes fríos que se prevé sea relativamente normal, con 16 sistemas entre noviembre y febrero y un total de alrededor de 22 entre octubre y marzo. La finalización de la época lluviosa, pues bueno, ya se dio por finalizada en gran parte del país. Nos queda solamente pendiente la zona norte occidental, que sería para mediados del mes de enero de 2026. Además de la charla operativa que se da el segundo viernes de cada mes, para la cual si gustan inscribirse pueden enviarme un correo. También les facilitamos la información por este medio, esperando les sea de utilidad y puedan difundirla. La próxima actualización se hará el 16 de enero de 2026.